Bienvenidos, hermanos, a la sala de chats en directo de la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 21 de marzo del año 2021. Pues como sabéis, ayer di el estudio sobre este capítulo 6 del Apocalipsis, pero se me olvidó poner la grabadora en marcha y no se grabó, así que la voy a repetir hoy y ya mañana estará publicada. Pues nos vamos a ir a estudiar el capítulo 6 del Apocalipsis. Es lo que voy a compartir, voy a estar unos minutos compartiendo esto y luego ya entraremos en la charla en directo, entre los demás que estéis en la sala. Si tenéis ahí una Biblia, que os la recomiendo que tengáis, una Biblia de papel o una Biblia electrónica, iros al capítulo 6 del Apocalipsis. Y la versión que yo voy a utilizar pues es la del Testimonio de los Apóstoles, que es la que yo escribí, es una muy buena versión. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 6, verso 1. Vamos a ver el significado simbólico de estos jinetes que salen y vamos a ver cómo Jesús abrirá el primer sello de este libro, de este rollo, y dice lo siguiente, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Como podéis ver, a partir de este capítulo 6 del Apocalipsis, pues comienzan los eventos proféticos del futuro. Mirad lo que dice, si os vais ahí creo que es el capítulo 1, verso 17 del Apocalipsis, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ocurrir después de estas. Los eventos proféticos que han de ocurrir después de estos comienzan a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. Después del mensaje de Jesús a las 7 iglesias, comienzan los eventos proféticos del futuro. Aquí, a partir del capítulo 6. Entonces Jesús comienza a abrir el primer sello. Deciros también que los 7 sellos, el libro de los 7 sellos, es un resumen de la historia que culmina con la venida gloriosa de Cristo y con la venida del reino de Dios a la tierra. Comienza con la aparición de un rey, de un personaje que es coronado, como estamos viendo aquí, les da una corona y sale venciendo y para vencer. A lo largo de los siglos en las iglesias se ha enseñado que representa a Jesús este rey. Sin embargo, fijaos bien que el texto no lo dice por ninguna parte, que sea Jesús. Y sin embargo hay muchas iglesias falsas, como la iglesia católica, las iglesias satánicas de los jesuitas atalayados, de los testigos de Jehová y otros muchos, enseñan que este jinete que monta el caballo blanco representa a Jesús, pero eso es mentira, no lo dice el pasaje bíblico por ninguna parte. Sin embargo, si os vais al capítulo 19 del Apocalipsis, ahí sí que se habla de Jesús, el Rey de Reyes, el Verbo de Dios, y dice que vendrá simbólicamente, por supuesto. Se le describe como viniendo del cielo con gran poder y gloria, montando un caballo blanco, en el capítulo 19. Pero ahí sí que sabemos que es Jesús, porque lo dice el texto bien claro. Pero aquí en el capítulo 6 no lo dice. Por lo tanto, este rey mencionado en el capítulo 6 es imposible que se refiera a Jesús. Será un rey, es un rey que se hará pasar por el Mesías de Israel, por el rey de Jerusalén, y que saldrá venciendo y para vencer, es decir, va a conquistar a las naciones, va a salir engañando a millones de personas. Y Juan lo vio aquí en forma de una visión simbólica, porque ya sabes que el Apocalipsis está repleto de figuras simbólicas. Esto no es literal, es simbólico. El caballo blanco en la Biblia simboliza la conquista, la victoria. Y el jinete que monta este caballo blanco pues simplemente representa un rey, un personaje, un líder político que sería coronado, sería proclamado rey. Y como dije antes, muchos lo identifican con Jesús, pero en ninguna parte del texto bíblico se dice que sea Jesús. O sea, eso es falso. Eso simplemente es una especulación sin fundamento alguno. Este primer jinete que monta este caballo blanco, pues sencillamente va a ser un príncipe, el cual sería proclamado rey. Y por eso dice que se le da una corona. Y él dice que sale, y dice el texto, que sale venciendo y para vencer. Va a salir seduciendo a las naciones. Sin ninguna duda, este rey pues va a ser ese falso Mesías, esa bestia mencionado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, que va a gobernar en un imperio futuro de 10 reinos durante un periodo de 42 meses. Esto lo podéis leer
en Apocalipsis 13, verso 5, y en el capítulo 17, versos 11 al 13. Y ahora si nos vamos a los versos 3 y 4, fijaos. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo rojo, rojo como el fuego, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando Jesús abre este segundo sello, pues como podéis ver, sale un caballo rojo. Y el jinete que lo monta tiene el poder de quitar la paz de la tierra. Y él hará que se maten unos a otros. Y además dice que tiene una gran espada. Evidentemente podemos ver claramente a lo que se está refiriendo. Nos está hablando de una tremenda guerra mundial. Una guerra mundial que va a estallar poco después de que sea coronado ese rey mencionado en el sello anterior, porque van por orden cronológico. Esta tercera guerra mundial, que seguramente va a ser la tercera guerra mundial, va a estallar después de que sea coronado este rey. No antes, sino después. Y la gran espada que tiene este jinete, pues evidentemente nos está hablando de una gran arma, de una gran guerra, una gran mortandad. Va a morir muchísima gente. Eso es lo que significa la espada. Obviamente esta gran guerra mundial aún no ha comenzado. Hay por ahí una iglesia satánica, la religión esta diabólica de los llamados testigos de Jehová. Dicen que esta profecía se cumplió en el año 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, pero eso es totalmente imposible. Es ridículo. Es ridículo porque el jinete que monta el caballo blanco del primer sello todavía no había aparecido en el año 1914. Por lo tanto, es imposible que esta gran guerra mencionada aquí en este pasaje se refiere a la Primera Guerra Mundial que estalló en 1914, hasta 1918. Por lo tanto, lo que enseña esta religión diabólica de los testigos de Jehová es mentira. Es una patraña, una de las tantas patrañas enseñada por esta iglesia falsa, esta religión del diablo, que realmente es una religión satánica disfrazada de cristiana. Esta será una guerra mundial tremenda como nunca se ha conocido. Y sin ninguna duda va a ser la tercera guerra mundial. Por consiguiente, esta guerra mundial se va a iniciar en el futuro, después, repito, después de que ese rey fuera coronado, sea coronado. Y ahora vamos a ver lo que ocurre cuando Jesús abra el tercer sello. Verso 5, vamos a leer del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Como podéis ver, cuando Jesús abre este tercer sello, sale un caballo negro, y el que lo monta, el jinete que lo monta, tiene una balanza en la mano. ¿Esto de qué nos está hablando? Pues esto sencillamente será el resultado lógico, la consecuencia lógica de la guerra mundial. Cuando hay una guerra, ¿qué es lo que ocurre? Pues la escasez de alimentos y viene el hambre, la hambruna. Pues eso es lo que va a ocurrir. Esa tercera guerra mundial va a traer una tremenda escasez de alimentos, la ruina económica de todas estas naciones y el hambre, la hambruna. Dice que el salario de un día dará solamente para un pan de trigo o 3 de cebada. Va a haber racionamiento de alimentos. El aceite de oliva y el vino pues va a ser en esa época sumamente escaso y no se podrá desperdiciar. Esta tercera guerra mundial va a traer una hambruna muy grande a las naciones que se vean involucradas en esta gran guerra. Todas las economías del mundo se van a hundir, evidentemente, totalmente, y vendrá la miseria, vendrá la pobreza generalizada a todas las naciones que estén involucradas en esta gran guerra, que está simbolizada por este segundo jinete que monta el caballo rojo. ¿Y qué ocurrirá después? Pues lo leemos en el versículo 7. Vamos a leer el 7 y el 8, dice lo siguiente. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y su poder le seguía.
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambruna, con pandemias y con animales salvajes de la tierra. Cuando Jesús habla de este cuarto sello, lo abre, dice que sale un caballo amarillo, amarillo verdoso, y su jinete se le llama la muerte. Y su poder le seguía. El poder de la muerte, en otras versiones bíblicas dice el Hades, y el Hades le seguía. El Hades, para el que no lo sepa, en la Biblia significa el poder de la muerte, el reino de la muerte. Y la muerte y el Hades es la muerte y su poder. Observad que esta gran mortandad va a afectar a la cuarta parte de los habitantes del mundo. A la cuarta parte, no a toda la humanidad, sino a la cuarta parte. La Tercera Guerra Mundial, la hambruna, las pandemias y los animales hambrientos y carnívoros van a matar a la cuarta parte de la población del mundo. Es decir, la Tercera Guerra Mundial va a reducir drásticamente la población del planeta. Van a morir miles de millones de personas. Van a morir por la guerra, que sin ninguna duda va a ser muy corta esta guerra. Se van a utilizar armas como armas nucleares, armas químicas, etc. Y en muy poco tiempo pueden matar a miles de millones de personas. Consecuencia, la hambruna, las epidemias, las pandemias y la muerte causada por animales carnívoros hambrientos. Por ejemplo, la gran escasez de alimentos pues va a hacer que muchas personas en las grandes ciudades, especialmente, ¿qué es lo que van a hacer? Pues que van a abandonar a sus perros, a sus mascotas, por no poder evidentemente alimentarlos. ¿Y qué va a ocurrir cuando todos estos animales carnívoros como los perros sean abandonados en las ciudades? Pues sencillamente se van a convertir en salvajes, se van a juntar en jaurías, perros hambrientos, que van a atacar evidentemente a los seres humanos. Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia cuando ha habido guerras. Perros se han juntado en jaurías y a causa de la hambruna, del hambre, pues han atacado a seres humanos, los han matado. Es algo muy peligroso. Y a lo largo de la historia, como he dicho, pues jaurías de perros hambrientos han matado a muchas personas por falta de alimento. Imaginaos, por ejemplo, miles y miles de perros hambrientos sueltos por las ciudades, convertidos en animales salvajes. Sin ninguna duda, estos animales, tenedlo por seguro, van a atacar a los seres humanos para devorarlos, tal como dice esta tremenda profecía del Apocalipsis. ¿Y qué va a ocurrir cuando Jesús abra el quinto sello? Pues sencillamente va a venir la gran persecución contra los verdaderos cristianos. Vamos a leerlo en el verso 9. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra del poderoso de Dios y por el testimonio que tenían. Yo recuerdo que en esta versión bíblica que yo escribí, cambié la palabra Dios por el poderoso, que es el verdadero significado de la palabra Dios, el poderoso. Es una traducción mucho más correcta para referirnos al Padre Celestial, el poderoso supremo, el Dios supremo. Bien, pues aquí nos está hablando del martirio de verdaderos cristianos. El apóstol Juan los vio debajo del altar, a estos santos mártires. Fijaos que no los vio en el cielo, no dice que los vio en el cielo. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. Aquellos que dicen que las almas de los cristianos están ahora en el cielo están mintiendo, porque el texto no lo dice. Dice que los vio debajo del altar de sacrificios. Los que habían sido degollados, les habían cortado la cabeza o los habían degollado por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, para el que no lo sepa, es el libro del Apocalipsis. Estos verdaderos cristianos, después de la Tercera Guerra Mundial, van a ser muertos por causa de creer y predicar el libro del Apocalipsis, el libro más importante de toda la Biblia. Este pasaje, lógicamente, es una figura simbólica. Pues el Apocalipsis, como dije, está repleto de figuras simbólicas, no literales. Mira, la Biblia dice que el alma, es decir, la vida, la nefes, está en la sangre. Repito, el alma o la vida, que es lo mismo, está en la sangre. Levítico 17:11. El que esté en el que Juan, el apóstol Juan, los haya visto debajo del altar, ¿esto qué significa? Pues significa
que estos verdaderos cristianos fueron sacrificados y la sangre de estos santos de Dios caía debajo del altar. Porque recordar que el alma está en la sangre, por eso dice el pasaje que vio las almas de estos santos mártires debajo del altar, porque el alma o la vida, que es lo mismo, está en la sangre. El apóstol Juan no dijo por ninguna parte que ellos estuvieran vivos en el cielo, repito, sino debajo del altar. Y estar debajo del altar no es estar en el cielo. Aquellos que dicen que los cristianos ya están en el cielo, los que han muerto, los verdaderos cristianos, es mentira, es falso. Ellos van a volver a vivir cuando resuciten. La sangre, fijaos, o el alma, la sangre de estos santos a los cuales degollaron, estaban clamando a Dios pidiendo justicia. Fijaos que es lo mismo que leemos en Génesis 4:10, donde se dice que la sangre de Abel el justo clamaba, gritaba a Dios pidiendo justicia. Evidentemente de forma simbólica, la sangre no grita, no clama literalmente, no es una persona. Esto es una figura literaria que se conoce como la prosopopeya, se utiliza mucho en la Biblia, es hacer hablar a cosas como por ejemplo la sangre, o a personas muertas, como si estuvieran vivas, como si fueran personas vivas. Eso se llama la prosopopeya. Pues es sencillamente lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6. Es lo mismo que aparece en Génesis capítulo 4, verso 10. La sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra. De igual manera, la sangre de estos santos mártires que fueron degollados clama a Dios desde la tierra. Está clamando de forma figurada, de forma simbólica, clama a Dios pidiendo justicia. Durante esta época, que va a ser durante el reinado de la bestia, los santos de la Iglesia de Cristo pues van a ser perseguidos, van a ser asesinados por causa de la palabra de Dios y también por el testimonio de Jesucristo. Y como dije antes, el testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis. Esto lo podéis comprobar leyendo Apocalipsis 19, verso 10, o el capítulo 22, versos 16 y el 20. Eso es el testimonio de Jesucristo. Todos los verdaderos cristianos que vivan en ese tiempo van a ser tremendamente odiados, perseguidos, asesinados por predicar el libro del Apocalipsis. Evidentemente, los verdaderos cristianos, los santos que van a ser perseguidos, son aquellos que vivan en el imperio de la bestia, que va a estar formado por 10 reinos. Los cristianos verdaderos que vivan en otro lugar de la tierra, que no formen parte del imperio de la bestia, lógicamente no serán perseguidos, porque ahí la bestia, el falso Mesías, no va a tener poder, no va a tener autoridad. La bestia va a gobernar, repito, solamente en un imperio formado por 10 naciones, 10 reinos. Y 10 reinos no es el planeta entero, por lo tanto no existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Es una mentira, eso es una patraña que se inventaron y que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Esto ya lo veremos más extensamente cuando estudiemos el capítulo 13 del Apocalipsis. Y mira lo que dice el versículo 10, Apocalipsis 6:10. Dice que estos santos mártires clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor soberano, el perfecto y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Observad cómo estos cristianos, estos mártires santos, clamarán a Dios pidiendo justicia, pero de forma simbólica. La sangre de estos santos mártires clamará a Dios, de la misma manera que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra pidiendo justicia. Es lo mismo. Por consiguiente, se trata, repito, de una figura simbólica. No es literal, no está hablando de personas vivas que estén en el cielo, de ninguna manera. Está hablando de cristianos, de santos muertos. Ellos habían muerto y la sangre de ellos, que caía debajo del altar, estaba clamando a Dios pidiendo venganza y pidiendo justicia. Dice el versículo 11 que se les dieron vestiduras blancas. Y fijaos bien, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
que habían de ser degollados, como ellos lo veis. Estos santos mártires están muertos, no están vivos en el cielo, sino muertos. Lo dice bien claro el texto. Se les da vestiduras blancas. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que estos santos mártires recibirán un nuevo cuerpo glorioso y celestial. Esto lo podéis leer en 2 Corintios capítulo 5, versos 1 al 4. Las vestiduras blancas nos hablan de un nuevo cuerpo glorificado, resplandeciente. Este nuevo cuerpo celestial, ¿cuándo lo van a recibir estos santos mártires? Pues la Biblia dice que va a ser cuando Cristo venga en gloria. 1 Corintios 15, 23 y versos 50 al 54. Y observad ahora como el texto dice que estos santos mártires están durmiendo. Se les dice que descansasen durante un poco de tiempo más, hasta que se completara el número de los santos mártires que habrían de ser muertos como ellos. Se les dice que sigan durmiendo, es decir, el texto lo dice bien clarito, que están muertos, están descansando, no están vivos en el cielo. Y estos santos mártires van a volver a vivir cuando el número de mártires se complete. ¿Y esto qué demuestra? Pues demuestra de forma clara que estos cristianos martirizados no están viviendo en el cielo, sino que están durmiendo, están muertos. Ellos fueron degollados y simbólicamente por la sangre de ellos estaba clamando a Dios desde la tierra, de forma semejante a como la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Fijaos que Abel no estaba vivo en ningún lugar, en ningún cielo. Abel había muerto, su hermano Caín lo había asesinado y por lo tanto, lo mismo, estos santos mártires del capítulo 6 del Apocalipsis están muertos y simbólicamente Juan los vio debajo del altar, indicando así que habían sido sacrificados. Por lo tanto, no estaban vivos, estaban muertos, tal como dice el texto. Por lo tanto, repito, la doctrina de que estos cristianos mártires ya se encuentran ahí en el cielo, disfrutando de la bienaventuranza celestial, es falsa, es una doctrina falsa. La Biblia jamás enseña esta doctrina satánica del diablo de la inmortalidad del alma. El alma no es inmortal, el alma muere. ¿Y el alma qué es? El alma es la persona, el ser viviente, como leemos en el Génesis. Cristo creó a Adán del polvo de la tierra, creó su cuerpo, sopló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. El ser humano es un alma, somos un alma. Y el alma muere, el ser humano muere. El ser humano no es inmortal. Enseñar que el alma no muere, que es inmortal, fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. Entonces el apóstol Juan vio a estos cristianos, a estas almas de los cristianos muertos. Estaban muertos, estaban durmiendo, pero como se está utilizando esta figura literaria de la prosopopeya, sencillamente a estos santos muertos se les hace hablar como si estuvieran vivos. ¿Queda claro? Esta es esa figura literaria que se utiliza en la Biblia. Por consiguiente, hermano, esto va a ocurrir después de la Tercera Guerra Mundial, es decir, cuando venga el gobierno de la bestia, que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Va a haber una gigantesca persecución y martirio de verdaderos cristianos que creemos y enseñamos el libro del Apocalipsis. Y aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis, repito, lo que se está utilizando es la prosopopeya, esta figura literaria que es muy utilizada en la Biblia, donde sencillamente se hace hablar a personas muertas o a cosas como si fueran vivas, como si fueran personas vivas. Y ya mira lo que dice el versículo, vamos a leer al 12 y al 13. Mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Observad como cuando Jesús abra este sexto sello, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir sencillamente el fin del mundo. Un gran terremoto va a sacudir la tierra. Luego el Apocalipsis dice que este será el mayor terremoto de toda la historia de la humanidad, como nunca ha existido.
ya que todas las ciudades del planeta, del mundo, van a ser destruidas, se van a derrumbar. Lo podéis leer ahí en el capítulo 16, versos 18 y 19. El texto dice que seguidamente el sol se va a oscurecer de repente, la luna no dará su resplandor, se pondrá de color rojo, y las estrellas, es decir, meteoritos, van a caer del cielo. Va a haber una gran lluvia de meteoritos que vendrán del espacio, van a caer a la tierra. Y fijaos bien que esto mismo es lo que dijo Jesús que va a ocurrir justo antes de su venida gloriosa a la tierra para gobernar el mundo entero. Lo podéis leer en Mateo 24, 29 al 30. Lo dijo Jesús también. El sol se oscurecerá. Esto va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, de esa gran persecución contra los verdaderos cristianos, contra la Iglesia de Cristo. Inmediatamente después de esa tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias serán conmovidas, las estrellas caerán del cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar a Jesucristo, al Hijo del Hombre, en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, esto demuestra bien clarito que la apertura de este sexto sello será abierto cuando Jesús venga en gloria y ocurra el fin del mundo. Es lo que se describe en este sexto sello. Dice el versículo 14 que el cielo se desvaneció como un gran pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue removido de su lugar. Como podéis ver, el pasaje dice que el cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrolla. Y esto es muy interesante, pues indica que el firmamento que rodea la tierra va a desaparecer. Y todos los montes e islas van a ser movidos de su lugar. Va a cambiar completamente toda la topografía del planeta. Las islas van a desaparecer. ¿Y por qué van a desaparecer? Porque van a emerger del fondo del mar, del fondo del océano, las nuevas tierras que van a emerger. Y al emerger todas estas tierras, las islas lógicamente desaparecerán. Dejarán de ser islas y se convertirá en un continente. En esta época, toda la topografía del planeta va a cambiar y toda la tierra seca va a formar un solo continente. De la misma forma que ocurría antes del diluvio. Cuando Dios formó el mundo, formó la tierra, la hizo con un solo continente. Lo dice el Génesis. Había un solo continente y en el otro lado había un gigantesco océano. Lo mismo va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo entero. Va a cambiar toda la topografía del planeta, va a haber el mayor terremoto gigantesco de toda la historia de la humanidad y todas estas islas van a desaparecer. Todas las tierras secas van a formar de nuevo un gigantesco continente. Verso 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira de ellos ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Como podéis ver, todos los poderosos de la tierra, los gobernantes, los políticos, los magnates, los ricos, los presidentes, los militares y millones de personas más sencillamente van a ir corriendo a refugiarse en refugios subterráneos, dentro de las montañas, en cuevas. ¿Y por qué? Por el terror que tendrán. Van a pedir incluso que las montañas caigan sobre ellos para ocultarse del Dios Padre, del Dios Supremo, y de la ira del Señor Jesucristo, del Cordero. Observad, por tanto, que estos 6 primeros sellos, los 6 primeros, son una especie de esquema profético, escueto, de eventos que ocurrirán en el futuro, desde la manifestación y coronación del falso Mesías, la bestia, hasta la venida gloriosa de Cristo y el fin del mundo. Y más adelante en el Apocalipsis, pues se dan muchos más detalles de estos eventos proféticos y también se mencionan estos otros eventos, otras profecías, en forma de figuras simbólicas ahí en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto,
Repito, estos 6 primeros sellos son un resumen de lo que ocurrirá desde que sea coronado este rey hasta el fin del mundo. Bien, pues ya hemos estudiado el capítulo 6 del Apocalipsis y ya pues entramos en la charla en directo, en la charla general. Perdón, no lo escucho. Saludos de Perú. ¿Qué tal? ¿Se ¿Qué escucha? tal, hermano? Sí, se te oye ¿Cómo muy están? bien. Hermano, quería hacer una pregunta. Me da relación lo que habla del jinete y de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Amén. En su palabra, ¿no? Como menciona. Pero también me relaciona la idea de que los testigos que van a venir van a limar asperezas en cierto modo. O sea, concretar su palabra, ¿no? Y que todo sea así para adelante. En base a la palabra de Cristo, ¿no? O sea, en su iglesia, ¿no? A eso va mi pregunta. ¿Si es correcto eso? A ver, hermano, es que no he entendido tu pregunta. A ver si la puedes... La pregunta en concreto No la he sería, entendido. eh, ¿cómo es que van a limar, o sea, cómo es que van a, digamos, de una manera, corregir algunas cosas la iglesia instalada en la tierra, en la parte de los confines de la tierra, ¿no? Que es América, ¿no? Fuera de los 10 reinos, claro. Pues los cristianos que vivan fuera del imperio de la bestia no van a sufrir la persecución de la bestia, sencillamente. Todos los que vivan, yo qué sé, en el continente americano, pues no van a sufrir la persecución. No sé, ¿qué más quieres que te diga, hermano? Sobre cómo es que la iglesia va a ser, en cierto modo, tratada, ¿no? Por los testigos que van a venir a favor de Cristo y mediante en Dios Padre, ¿no? Amén. O sea, ¿te refieres a los dos testigos del Apocalipsis? Sí, sí, hermano. Vale, los dos testigos lo que van a hacer es edificar la iglesia, ¿vale? Porque van a profetizar, lo dice el Apocalipsis capítulo 11, que van a profetizar durante 1260 días, 3 años y medio, que va a ser el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. ¿Y lo que van a hacer? Pues predicar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina y van a edificar a los cristianos. Van a edificar el que profetiza, dice la Biblia, edifica la iglesia. Y como los dos testigos van a profetizar, estos dos profetas, pues van a edificar la iglesia de Cristo. Tanto la iglesia de Cristo que está en el imperio de la bestia, como la iglesia de Cristo que esté fuera del imperio de la bestia, evidentemente. Ellos van a poder desplazarse y moverse por todo el planeta de forma sobrenatural. Ahí estarán donde Dios los lleve, aparecerán los dos profetas y podrán edificar la iglesia. A eso se refiere con edificar la iglesia, o sea, con, o sea, su palabra lo dice, ¿no? Con limar algunas asperezas, como le llaman, también que todo en el Espíritu sea glorificado mediante su palabra, ¿no? O sea, sea edificado en todo caso, ¿no? Sí, fíjate bien que el Gracias, apóstol hermano. Pablo dijo que Sí, sí. el que profetiza edifica la iglesia porque habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que hace eso es un Ah, claro. profeta de Dios que edifica la iglesia. Y esa es la labor de lo que van a hacer los dos testigos. Incluso en la iglesia de Cristo, pues actualmente hay profetas de Dios. Un profeta de Dios es el que exhorta, el que consuela, el que edifica la iglesia con la verdadera doctrina. El don de profecía sigue existiendo, lógicamente. Y los dos testigos van a tener ese don de profecía. Van a edificar la iglesia de Dios, consolando a los verdaderos cristianos Eso está que bueno, estarán hermano. Eso siendo llena de esperanza la iglesia, ¿no? perseguidos. Sí, cuando no estéis hablando, hermano, silenciad el micrófono, porque es que si no se oyen ruidos. Y tenéis que tener el micrófono desactivado cuando no estéis hablando. Entonces, el que profetiza, pues habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Les van a exhortar, los dos testigos van a exhortar a la gente para que se arrepientan, van a consolar, porque van a consolar a los verdaderos cristianos perseguidos, con las benditas promesas de la venida gloriosa de Cristo, y exhortarán, consolarán y edificarán. ¿Y qué es eso de que van a edificar? ¿Qué significa edificar? Pues que van a edificar a la iglesia con la verdadera doctrina. Van a predicar la verdadera doctrina y van a edificar, por tanto, la iglesia de Cristo que ahora mismo está en ruinas. La iglesia de Cristo se está construyendo, está en ruinas todavía. Por eso dijo Jesús, sobre esta roca, fijaos, edificaré mi iglesia. Se lo dijo Jesús a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En tiempo futuro,
edificarla. O sea, la iglesia está siendo edificada, todavía no está construida. Y hoy en día la iglesia de Cristo pues igual está sin edificar, está hecha un asco, por así decirlo. Ahora mismo la iglesia de Cristo está hecha un asco. Está repleta hay muchos apóstatas, está dividida. Entonces lo que van a hacer los dos profetas de Dios van a ser edificar la iglesia. La van a perfeccionar, la van a edificar, y cuando ya Cristo venga del cielo a gobernar el mundo entero, ya la iglesia de Cristo, su iglesia, ya estará perfecta, ya estará edificada. Esa va a ser la labor de los dos testigos. Paso palabra. Claro, hay muchas personas ahorita que creen que van a ser raptados antes de la tribulación, y hay muchos que ya se han dado cuenta que no es así, pero todavía tienen falsas doctrinas. Pero lo importante es que ya están conscientes de que no van a ser raptados antes. Y eso es importante porque esas personas quizás lleguen a ver la gran tribulación, a cumplirse el apocalipsis, y estas personas tendrán la oportunidad de ser consolados y aprender la sana doctrina a través de estos dos testigos. Efectivamente, hermano Carlos, así es. No os podéis imaginar la cantidad de cristianos que están abandonando esa doctrina satánica del pretribulacionismo, el cual ha engañado a millones y millones de personas a lo largo de décadas, de años. Y hay muchos evangélicos, por ejemplo, que están abandonando esa patraña, esa doctrina de demonios. Están conociendo la verdadera doctrina y están saliendo de estas iglesias falsas, estas sectas evangelocas, y están abandonando esas doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque está siendo edificada la iglesia. Está siendo perfeccionada poco a poco. Se les va enseñando la verdadera doctrina y por lo tanto la iglesia está siendo edificada. Paso palabra. Claro, si hay... Sí, adelante, Tomás. Habla, hermano. Tomás, adelante. Sí, quería comentar que efectivamente muy bien se habló, hermano Tito, de los testigos atalayados, habló del rapto aquí el hermano que acaba de hablar, pero hay que comentar también que es que me hizo gracia, no por nada, porque cuando se habló del terremoto que vendrá, ¿no? Porque esta vieja embaucadora del siglo XIX, que llamaba Elena White, decía que este terremoto era el terremoto de San Francisco del año 1833. Increíble, o sea, mucha gente, es lamentable que sí salen de estos errores, pero se van a iglesias a otros apóstatas, ¿no?, que enseñan esta clase de babosadas, de que ese terremoto es el terremoto de San Francisco. Paso palabra. Gracias, hermano. Pues sí, bueno, será una vieja chiflada, porque el Apocalipsis dice bien claro que será el terremoto, el más grande de toda la historia, que va a destruir todas las ciudades del mundo. Y el terremoto del año, creo que fue en el año 1908, ahí en San Francisco, Estados Unidos, pues destruyó la ciudad de San Francisco, pero no todas las ciudades del mundo. O sea, esa vieja no sabía lo que decía, era una pobre idiota, además de ser una falsa profetisa, una demente, pues era una pobre necia, que no tenía ni puñetera idea del libro del Apocalipsis, ni sabía nada de la Biblia. Simplemente era una vieja plagiadora, estaba chiflada, ella cogía, pues el que no lo sepa, cogía libros de otros autores cristianos, los copiaba, los plagiaba, era una ladrona intelectual, los plagiaba y luego los hacía pasar como escritos por ella, que Dios se los había revelado y tal. O sea, era una farsante de 1000 demonios. Y esa vieja es a la que consideran la gran profeta, la gran profetisa, los adventistas del séptimo día. Esta vieja chiflada y ladrona que era Elena White, la fundadora de la iglesia esta satánica, que es la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, lo que decía eso del terremoto, que ahí se cumplió en 1908 con el terremoto de San Francisco, la profecía esta del Apocalipsis, es una burrada de marca olímpica, una soberana estupidez, porque la profecía lo dice bien claro, que va a destruir todas las ciudades de la tierra, del mundo. O sea, yo no entiendo todavía cómo puede haber adventistas con un gramo de cerebro que puedan seguir creyendo en esa vieja chiflada, en esa embustera patológica que era Elena White, no lo entiendo. Hermano Tito, una pregunta. Juan en Apocalipsis vio bajo el altar de sacrificio solo a los cristianos que fueron ejecutados por la bestia, o también todos los cristianos a lo largo de la historia, desde el Imperio Romano
o los cristianos que pasaron en la Edad Media sobre en la Inquisición. A eso también vio Juan en el altar de sacrificios. No, ahí concretamente, porque una pregunta, ahí en el capítulo 6 Juan vio las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Evidentemente, degollados a lo largo de la historia, porque en la época, por ejemplo, del siglo I, en la época del Imperio Romano, también miles de cristianos fueron degollados por causa de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que Juan vio debajo del altar es a los santos mártires de todas las épocas, de toda la historia, que estaban clamando a Dios, pidiendo justicia y venganza. De forma simbólica, la sangre de Dios estaba clamando a Dios, pidiendo justicia. Por lo tanto, ahí se está refiriendo no solamente a los santos, a los mártires que van a ocurrir durante el reinado de la bestia, sino a los mártires que ha habido a lo largo de la historia, a todos los santos mártires de la Iglesia de Cristo. Se está refiriendo a todos, porque fijaos que dice que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, o sea, por el testimonio de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, se refiere a todos los santos de toda la historia. Hermano, respecto a los dos testigos del Apocalipsis 11, obviamente son seres humanos literales, pero como también tendrán esa capacidad de, por ejemplo, de tener poderes sobrenaturales, no sería, bueno, yo pregunto porque alguien se preguntaría en su ignorancia, de pronto no serían ángeles que se materializarán su cuerpo como seres humanos para profetizar o algo así. No, no dice el texto que sean ángeles por ninguna parte, serán dos seres humanos porque serán muertos y serán dos profetas de Dios. O sea, cuando la Biblia habla de profetas en la iglesia de Cristo nunca se refiere a ángeles celestiales, se refiere a seres humanos. El que profetiza edifica la iglesia. Está hablando de cristianos. Y los dos testigos eran dos cristianos, sencillamente, que en ese tiempo pues, van a ser dotados por Dios con poderes sobrenaturales. Claro que sí, lo dice el texto. Entonces van a ser profetas de Dios. Porque, repito, la iglesia de Cristo siguen existiendo verdaderos profetas. Hay por ahí muchos que dicen que ya no hay profetas en la iglesia. Eso es mentira. El que profetiza edifica la iglesia. El don de profecía, mencionado por el apóstol Pablo, sigue existiendo en la iglesia. Porque el que profetiza edifica la iglesia. Y la iglesia de Cristo está siendo edificada, por lo tanto siguen existiendo profetas de Dios. Y el verdadero, porque lo que sí hay son muchos falsos profetas. Hay muchos falsos profetas, pero también hay verdaderos profetas de Dios. ¿Quién es el verdadero profeta de Dios? Pues aquel que habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Y edifica a otros cristianos con la verdadera doctrina, ese es un verdadero profeta. Y sin embargo, lo que vemos en las iglesias, por ejemplo, especialmente las sectas pentecostales, estas sectas satánicas, pentecostalocas, están repletas y repletas de falsos profetas. Igual que otras sectas, como la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, esta religión satánica, igual están repletas de falsos profetas. O sea, en el mundo hay verdaderos profetas y falsos profetas. Yo creo que abundan mucho más los falsos profetas, lógicamente, que los verdaderos profetas de Dios. Eso es así. Sí, hermano Tito, ahora que acabas de traer a colación, ¿verdad? El tema del don de profecía, que el jehovismo atalayado utiliza mucho este texto de 1 Corintios 13:8, donde dice que cuando venga lo perfecto, lo parcial se acabará, y que dicen, según ellos, que eso demuestra que ahora no puede existir el don de profecía. A ver si puedes comentar algo acerca de esta cuestión. Sí, bueno, decir que no existe el don de profecía, como enseñan los jehobudos atalayados, es una aberración, una estupidez, porque el don de profecía, el cristiano que tiene el don de profecía, está edificando la iglesia. Yo pregunto a los jehobudos, ¿la iglesia de Cristo está siendo edificada, sí o no? Seguro que van a decir que sí. Y si está siendo edificada la iglesia de Cristo, por lo tanto, existen verdaderos profetas en la iglesia, tienen que existir. Así de claro. Hay un pasaje de Pablo que vamos a leer cuando ha citado, cuando dice eso que tú has citado, dice cuando venga lo perfecto, lo completo. Voy a buscar el pasaje, voy a abrir las Word y lo vamos a comentar. Y hermano, eso que por lo menos si todavía hay profetas que pueden hablar por revelación divina, no específicamente
anunciando la palabra de Dios, porque el que anuncia la palabra de Dios también es un profeta. Sí, efectivamente. Es que hay que diferenciar, hermano, muy buena pregunta. Hay que diferenciar entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Son diferentes. El profeta del Antiguo Testamento hablaba de parte de Dios y el profeta del Nuevo Testamento es el que tiene el don de profecía y edifica a otros, consuela a otros, exhorta. Ese es el profeta del Nuevo Testamento. Pero cuidadito, el profeta del Nuevo Testamento no es el que dice, Dios me ha dicho esto, Dios me ha revelado esto, así dice el Señor. No, 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 cuidado. Ese no es el profeta del Nuevo Testamento. Hay dos tipos de profetas en la Biblia. El del Antiguo Testamento, que hablaban de parte de Dios, como eran Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Y luego están los profetas de la Iglesia de Cristo, que son diferentes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para que no seamos engañados por gente que dice que es profeta. Son profetas, dicen ellos, y dicen, ay, Dios me ha revelado esto, Dios me ha dicho esto, Dios me ha hablado, así dice el Señor. Y el Señor no les ha dicho absolutamente nada. Sí, porque en la palabra se ve en el Nuevo Testamento donde los apóstoles decían, y el Espíritu me dice que en los postreros tiempos, así hablaban de esa manera, pues como que estaban me estaban revelando algo, pues. Efectivamente. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, pongamos de ejemplo el profeta Isaías. Y esto lo vais a leer muchas veces en el libro del profeta Isaías. Dice, así dice Jehová, así dice el Señor. Esos eran los profetas del Antiguo Testamento, porque Dios hablaba a través de los profetas. Pero esto no ocurre ahora en el Nuevo Testamento. En la Iglesia de Cristo no ocurre eso. Nosotros no vamos diciendo, uy, así dice el Señor, así me ha dicho el Señor. Esto dice el Señor. No, 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 no. Ahora el verdadero profeta es el que edifica la iglesia con la verdadera doctrina, exhorta a otras personas y consuela a hermanos en la fe, por ejemplo, que están pasando por tribulación. Ese es un verdadero profeta del Nuevo Testamento. Entonces hay que saber diferenciar entre los profetas del Antiguo Testamento y los cristianos que tienen el don de profecía. Son dos cosas diferentes. Vamos a comentar, voy a leer el texto que ha mencionado el hermano Tomás, de 1 Corintios. Voy a leer a partir del verso 9, capítulo 13, verso 9. Dice, voy a leer a partir del verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces vemos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cuando fui conocido. Por lo tanto, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de cuando venga lo perfecto. ¿Y a qué se refiere cuando venga lo perfecto? Pues lo dice el versículo 12, ahí tenemos la respuesta. Mas entonces veremos cara a cara. ¿A quién veremos cara a cara? A Dios. Veremos a Dios. Será cuando seamos glorificados. Cuando seamos glorificados y veamos cara a cara a Dios, es cuando ya habrá venido lo perfecto, lo completo. Es decir, cuando Cristo venga. Cuando la iglesia sea glorificada, es cuando habrá venido lo perfecto. Por eso es que sigue existiendo el don de profecía. En parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Efectivamente. Cuando ya Cristo venga en gloria y seamos glorificados, entonces ya no hará falta profetizar, ya no hará falta el don de profecía, porque ya la iglesia de Cristo estará edificada completamente, ya estará perfeccionada. Y ya no hará falta, por tanto, el don de profecía. Es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Aquí, fijaos, en el versículo 9 está hablando de dos de los dones del Espíritu. Dos de los dones que Cristo, el Espíritu, ha dado a su iglesia. El don de conocimiento, el don de ciencia también se llama, y el don de profecía, versículo 9. Porque en parte conocemos, es el don de ciencia, el don de conocimiento, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, es decir, cuando Cristo venga en gloria, cuando la iglesia sea glorificada, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que es en parte?
el don de conocimiento y el don de profecía. Entonces ya se acabará. Estos dos dones del Espíritu ya no servirán, o sea, ya no servirán, ya no se utilizarán porque ya la iglesia estará perfeccionada. Ya tendremos el conocimiento completo y el don de profecía ya no hará falta porque la iglesia estará ya edificada. ¿Lo veis? Eso es lo que está enseñando Pablo aquí en este pasaje. Pero por supuesto que sigue existiendo el don de profecía. Lo que enseña estos falsos cristianos jehovinos es mentira, eso es una absoluta patraña. Lo que enseña esa religión diabólica es una doctrina de demonios, por supuesto, que el don de profecía sigue existiendo en la iglesia, porque la iglesia todavía está siendo edificada, por lo tanto el don de profecía sigue existiendo, porque el que profetiza edifica la iglesia. Lo dice Pablo en 1 Corintios, en capítulo 14, versículo 10. El que profetiza edifica la iglesia. Vamos a leerlo, porque es un pasaje muy importante. Voy a leer a partir del verso 2. Dice, porque el que habla lenguas, es decir, el que tiene el verdadero don de idiomas, el verdadero don de lenguas, no la babosada, no la estupidez satánica que hablan los pentecostalocos, no tiene que ver nada, eso no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Dice aquí Pablo, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, ¿lo veis? El que tiene el don de profecía edifica, exhorta, consuela y además está edificando la iglesia. Por lo tanto, lógicamente, por supuesto que sigue existiendo el don de profecía. Hay verdaderos profetas que tienen este don, porque no todos los cristianos tienen el don de profecía. Es un don que Cristo no se lo ha dado a todos. Como Pablo lo que quería es que todos profetizasen. Quisierais que todos profetizasen, dijo Pablo, pero no es así. La realidad es que no todos los cristianos tienen el don de profecía. Y es un don muy importante. De los dones del Espíritu, de los dones que Cristo ha dado a su iglesia, es el más importante, el don de profecía. Lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está edificando la iglesia. Se puede decir, Sí, hermano, que adelante. usted tiene ese don. Sí, yo personalmente yo sí tengo el don de profecía. Yo llevo años edificando la iglesia con la verdadera doctrina, por lo tanto, por supuesto que tengo el don de profecía. Y seguramente que aquí hay hermanos que también tienen el don de profecía. El hermano Tomás, pues estoy seguro que también tiene el don de profecía. Y otros hermanos, como el hermano Enrique, etcétera. Por supuesto que sí. Yo, hermano Tito, ¿puedo hablar de un tema del Apocalipsis? Sí, adelante. Hermano. Dice el mensaje a las 7 iglesias de Éfeso. Esa es la que estoy leyendo y amén, que dice, ¿no? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, amén. Y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, ahí su palabra, como mencionó hermano. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dicen. Amén. Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Amén. Hasta ahí es ese versículo de 2 al 5, en el mensaje a las 7 iglesias, ¿no, hermano? Creo que ahí menciona, esa es la pregunta que quería hacerle, ¿a qué iglesias de repente se refieren, no? Amén. Eso es un poco mi duda, pero me llena cuando habla del primer amor y les habla a las iglesias en general, ¿no? O usted me Sí, corrige, hermano. eran mensajes a 7 iglesias locales que existían ahí en el Asia Menor, en el siglo I, pero que esos 7 mensajes de Jesús a las 7 iglesias pueden también aplicarse a todas las iglesias de todas las épocas, evidentemente. Entonces, abandonaron el primer amor. Esta iglesia de Éfeso es una reprensión que Cristo les da, dice que abandonaron su primer amor, el primer ágape. Los primeros cristianos hacían ágapes. El que no lo sepa, los ágapes eran comidas juntas que hacían los hermanos, comidas fraternales. Se reunían para comer y eran edificados, se edificaban en la fe y hacían comidas juntos. Esos eran los famosos ágapes que leemos en la Biblia que hacían los primeros cristianos. Y lo abandonaron. Llegó un tiempo en que dejaron de hacer los ágapes
Y por eso es que Jesús les reprende a esta iglesia de Éfeso, que abandonaron el primer amor. El primer amor, ahí la palabra que se utiliza la palabra griega es ágape. Se refiere a eso, que abandonaron los ágapes. No significan que abandonaron el amor a Cristo, ellos por supuesto que amaban a Jesús. No ese texto no significa que esa iglesia dejaran de amar a Jesús, por supuesto que no. Ahí no dice eso. Significa que abandonaron los ágapes, los primeros ágapes que hacían ellos, estos cristianos. Y por eso les reprende Jesús diciendo esas palabras. Quería comentar, hermano Tito, igual estoy equivocado, pero entonces estos ágapes serían, o habría que identificarlos con esa comida solemne llamada kidus, que la identifica en los hechos como el partimiento del pan. ¿No es así? Efectivamente, el partimiento del pan era sencillamente comidas. Se ponían a comer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Jesús, después de resucitar, se aparece a los 2 discípulos de Maús. Y dice que fueron a un lugar, se sentaron a la mesa y se pusieron a comer. Entonces Jesús cogió el pan, lo partió, y al partir el pan, Jesús desapareció delante de ellos, se desmaterializó. Es decir, iban a hacer una comida juntos los 3. Era un ágape fraternal, los 3 iban a comer, entonces Jesús al partir el pan desapareció. Eso era un ágape. Otro ágape que vemos en la Biblia, pues en 1 Corintios, capítulo 11, la cena del Señor. La verdadera cena del Señor, ¿qué era? Era un ágape. Ahí lo explica bien Pablo. Era una comida que hacían, pero ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que ocurría en la iglesia de Corinto? Bueno, pues que había hermanos que llegaban primero a la mesa y se comían todo. Y luego llegaban, más tarde llegaban otros hermanos y ya no quedaba comida, se lo habían zampado todo. Es decir, esos cristianos no tenían misericordia con el resto de los hermanos. No los esperaban, sino que llegaban primero y se lo comían. Entonces Jesús escribe y les reprende por ese pecado que estaban haciendo, que era una falta de amor hacia los hermanos. Bueno, perdona, disculpa que te interrumpa, es que me viene a la mente cómo interpretan de forma tan perversa el jehovismo atalayado esos versículos de tomar y comer indignamente, que hacen alusión a lo que tú efectivamente estás trayendo a colación, que dicen que eso tienes que tener cuidado porque si comas y no sabes que eres un ungido, entonces estás comiendo indignamente. Es que me vino a la cabeza eso, esa aberración que enseñan ahí. Sí, eso es una estupidez inventada por estos jebudos, no tienen ni puñetera idea de la Biblia, ni de la doctrina, no saben nada. O sea, son gente ignorante a los cuales les han destrozado el cerebro los jefes de la secta y no saben absolutamente nada de la Biblia. O sea, saben 2 o 3 versículos que se los han grabado de memoria, pero no saben nada de doctrina. Gente estúpida, necia, que no saben nada. Interpretan, pues ellos repiten como papagayos, como loros, lo que los falsos ungidos les han enseñado, ¿no? Entonces son gente que es de lo más ignorante que te puedes echar a la cara. Entonces el comer el pan de forma indigna sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿qué significa eso? Pues que ellos los hermanos de la iglesia de Corinto estaban comiendo de forma indigna, sin discernir el cuerpo de Cristo, es decir, sin entender que todos estos hermanos formaban el cuerpo de Cristo y no estaban teniendo misericordia con el resto de los hermanos, porque llegaban primero, se comían todo lo que había en la mesa, toda la comida, y cuando llegaban los otros pues ya no quedaba nada. Entonces Pablo les reprendió y por eso que estaban haciendo. Sí, adelante, hermano. Sí, gracias. Es con respecto a lo que acaba de comentar. ¿De qué iglesia era la que practicaba esto? Y entonces el no discernir el cuerpo de Cristo significa... Y hermano, ¿y por qué cuando las Biblias, ¿no? Misma de... A ver, un momentito, hermano Pablo, que estaba hablando el hermano Eder. Un momentito, no le cortes. Sí, adelante, hermano Eder. Sí, gracias. Como estaba preguntando, ¿qué iglesia era la que estaba haciendo esto del amor agape? Que tiene mucha razón con lo que dice esta palabra griega, que eran como tertulias, ¿no? Bueno, comidas más bien, donde compartían el pan, o sea, la comida. Y a lo que mi pregunta es, una vez que
Eso significa no discernir el cuerpo de Cristo, el no entender que todos los hermanos pues somos parte de la familia, ¿no? de Dios. Sí, la iglesia de Corinto, ahí lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 11, no discernían el cuerpo de Cristo. Que por cierto, os voy a decir la diabólica interpretación que da la iglesia católica de ese versículo. Ellos, ¿sabes cómo entienden los paposos eso de no discernir el cuerpo de Cristo? Pues ellos lo entienden de que aquel que no cree que esa galleta de harina es el propio Jesucristo con su cuerpo y alma y divinidad, entonces está comiendo de forma indigna. Fijaos, esa es la aberración satánica que enseña la iglesia católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Una deformación, una perversión completa de lo que dijo Pablo. Pablo, cuando habló del cuerpo de Cristo, se refería a la iglesia. ¿No sabéis que eso es el cuerpo de Cristo? O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿no? Entonces, el no discernir o no entender, discernir y entender es lo mismo. El que no entiende el cuerpo de Cristo sencillamente es aquel que no entiende que todos ellos forman el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando tú no amas a otros hermanos en la fe, tú no estás discerniendo el cuerpo de Cristo. Estás pecando contra el cuerpo de Cristo. Estás pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la iglesia, evidentemente. Ya para terminar mi duda, eso no tiene nada que ver cuando dijo el Señor Jesús en la última cena, antes de morir y antes de resucitar, de que esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, cuando dijo que así decía, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, ese es el nuevo pacto que en la Pascua hizo Jesús. Estaba el rito también de partir el pan, Jesús lo hizo en la Pascua, y el primer pacto era el pacto en la sangre, un pacto en la sangre, que la sangre del pacto hecho en el Sinaí, que lo hizo Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. Y el nuevo pacto es el que hizo Jesús en la última cena. Entonces partió el pan, tomó el pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Luego tomó la copa de vino, dijo, esta es la sangre, o esto representa mi sangre, que es derramada para la remisión de los pecados, que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Es la sangre del nuevo pacto, es la sangre de Cristo, ese es el nuevo pacto. Pero lo que estaban haciendo, sí, era una cena, la última cena, estaban comiendo la Pascua, pero cuando hablamos de los ágapes de los primeros cristianos eran eso, eran comidas. No se refiere concretamente a la Pascua, no. Estamos hablando de comidas, sencillamente se reunían de vez en cuando los cristianos para comer. Y de paso hacían el rito del pan y del vino, de la cena del Señor, como leemos ahí en 1 Corintios capítulo 11. Se reunían para comer, hacían una comida juntos y seguidamente pues hacían el rito del pan y del vino. Esa era la verdadera cena del Señor. Y no lo que hacen ahora las iglesias. Lo que hacen ahora las iglesias apóstatas, pues cogen y en el culto pues reparten ahí una porquería de pan con levadura, o de pan Bimbo, o de galletas, o lo que sea. Y un poquito de vino con alcohol. O sea, eso no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. Eso es una payasada, eso es una babosada diabólica que no tiene que ver nada con la verdadera cena del Señor. Entonces, hermano Tito, el antiguo pacto es la ley que le fue dada a los israelitas y el nuevo pacto es el sacrificio de Cristo. Efectivamente, el antiguo pacto, además, ahora voy a pegar el pasaje, lo voy a leer del Antiguo Testamento, lo hizo Dios con el pueblo de Israel, también con sangre, la sangre del primer pacto. Es el pacto en la ley. Y luego está el nuevo pacto, que comienza con el sacrificio de Cristo. Por eso dijo Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Voy a buscar el pasaje, mientras habláis vosotros, voy a buscar el texto bíblico y lo voy a leer, como en el primer pacto también se hizo con sangre. Voy a buscar el pasaje. Sí, hermano Tito, gracias. Bueno, hermano Tito, lo que pasa es que, ¿cómo le explico? Yo he estado leyendo el Apocalipsis y es complicado de comprender porque no lleva a cierto orden cronológico los acontecimientos futuros. Un ejemplo de ello es que la cuestión de el Apocalipsis 6, donde el Señor Jesús desactiva los 7 sellos. Pero por otro lado habla del Apocalipsis 9 que los ángeles tocan las trompetas y también se dan esos acontecimientos futuros, están como correlacionados pero no llevan así como un orden cronológico.
Porque un ejemplo, yo le pregunto, así para que usted responda brevemente, en el Apocalipsis 9 se describe que Abraham soltará una plaga de animales que saldrán del abismo y van a picar a aquellos seres humanos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. O sea que eso va a ocurrir durante el gobierno de la bestia. Sí, efectivamente, hermano. Eso que acaba de decir, sí, va a ocurrir durante el reinado de la bestia, porque habla de los que no tengan el sello de Dios en su frente. Va a ocurrir durante el reinado de la bestia, efectivamente. Fíjese que ahí, esa es cuando eso va a ocurrir cuando el quinto ángel toque su trompeta, pero seguidamente dice que ese sexto ángel, cuando toque la trompeta, va a haber una guerra de 200 millones de soldados y todo eso, y nosotros creemos que esa guerra es la misma que se describe cuando el Señor Jesucristo desactiva el segundo sello. Uno dice, está como disparejo porque no debería ser el quinto sello con la quinta trompeta del ángel. Eso lo suele como confundirlo a mí. Sí, es que no todos los capítulos del Apocalipsis siguen un estricto orden cronológico, no todos. En otros sí, en otros pasajes sí, pero en otros no, ¿eh? Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el capítulo 11 del Apocalipsis, ¿eh? Y el capítulo 12. Bien, pues el capítulo 12 no sigue cronológicamente a lo que se dice en el capítulo 11. El capítulo 11 habla de los dos testigos que van a profetizar durante el reinado de la bestia, durante 3 años y medio, y luego en el capítulo 12, en el siguiente, ahí ya se habla pues cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Que eso va a ocurrir cuando comience el ministerio de los dos testigos. Es decir, que hay partes en el Apocalipsis que no siguen un orden cronológico, pero hay otras partes que sí. Por ejemplo, el capítulo 17, el capítulo 18, el capítulo 19, el capítulo 20 y el capítulo 21 siguen un estricto orden cronológico. Ahí sí, pero hay otras partes del Apocalipsis que no. O sea, ahí en ese sentido del orden cronológico es un poquito complicado el Apocalipsis, pero hay que ver que hay otros textos que sí, que siguen un orden cronológico, pero en otros no, evidentemente. Yo al principio pensaba, cuando leía el Apocalipsis 6, que el Señor Jesucristo había activado esos sellos como mostrándole esas visiones proféticas a Juan. Y después fue que después en ese futuro se va a dar cuando los ángeles toquen sus trompetas y se van a dar todos esos acontecimientos de la ira de Dios durante el gobierno de la bestia. Mi última intervención, paso palabra. Así es. Por ejemplo, el capítulo 7 del Apocalipsis no sigue en orden cronológico a lo que se dice en el capítulo 6. Si os fijáis bien, el capítulo 6 del Apocalipsis, el 6, el que hemos estudiado hoy, termina con el fin del mundo. Y sin embargo luego viene el capítulo 7, que habla de otra cosa diferente. Es decir, no sigue un orden cronológico. Mira, este es el texto que os iba a leer sobre la sangre del antiguo pacto, hecho por Dios con la nación de Israel. Éxodo 24, a partir del versículo 7. Y tomó el libro del pacto. El libro del pacto se refiere al libro de la ley de Moisés. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, mira lo que dijo el pueblo de Israel, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. ¿Lo veis? Este fue el primer pacto. Y el nuevo pacto, el segundo pacto es el que hizo Cristo, la última cena. Tomando la copa dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Bueno, pues aquí se está hablando del antiguo pacto de la ley. Dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Lo veis? Entonces, esta sangre del antiguo pacto es cuando cogió Moisés la sangre y la roció sobre el pueblo. Ese fue el primer pacto en la ley, que fue ahí en el Sinaí. ¿Era sangre de animal? Perdón. Era sangre, sí, era sangre de animales, claro. Okay, pero sí fue por sangre. Entonces, ambos pactos fueron sellados por sangre o qué función tiene aquí la sangre en los pactos. Bueno, Cristo derramó su sangre para comprar bueno, sí, para comprar a los que en él creen, pero por medio de su sacrificio. Eso lo entiendo, pero ¿qué función tiene la sangre entonces
Sin Pues derramamiento de muy sangre. buena pregunta. Muy buena pregunta, hermano. Pues esto, la respuesta la tenemos en la epístola a los Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, la sangre de animales era derramada para que los pecados fueran cubiertos. Cubrían, ¿eh? Esa sangre de los animalitos cubría los pecados, no los quitaba, los cubría. Y luego con la sangre de Cristo los pecados son quitados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la sangre de Cristo quita el pecado, pero la sangre de los animales no quitaba el pecado, ¿eh? Lo que hacía era cubrir los pecados. Los cubría y entonces al venir Cristo y al hacer el nuevo pacto en su sangre, pues los pecados son perdonados, son quitados, ¿eh? Son quitados, son perdonados cuando uno cree y se bautiza en el nombre de Jesucristo, evidentemente, para el perdón de los pecados. Entonces sus pecados son quitados. Ahora mismo nuestros pecados han sido perdonados, han sido quitados. Entonces en el antiguo pacto lo que ocurría es que con la sangre de los sacrificios los pecados quedaban cubiertos. Y fue hasta la venida de Cristo cuando ya los pecados son quitados. Por eso dijo Juan el Bautizador, ¿qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús lo que hace es quitar el pecado. Algo que no ocurría antes. Los pecados no eran quitados, simplemente eran cubiertos. Entonces Jesús lo que hace es quitar el pecado. Hace el nuevo ¿Quién, pacto en su sangre y los pecados quedan quitados. perdón, quién dijo eso, hermano? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautizador. Juan el Bautista, el bautizador, ¿no? Yo Sí, lo llamo su primo hermano. el bautizador porque Juan no era bautista, no pertenecía a esa secta satánica de los bautistas. Entonces es Claro. mejor llamarle Juan el Bautizador. Sí, claro, Juan el Bautizador es su primo hermano, ¿no? Sí, era el primo, era el primo de Jesús, efectivamente. Ah, bueno, entonces él fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, vamos a leerlo, está en el Evangelio de Juan. Es un pasaje tremendo. Entonces por eso la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Exactamente. Juan 1:29, ahí lo tenéis. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, ahí en el Jordán, en el río Jordán, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, esto lo dijo Juan el Bautizador. Y Jesús es el que viene para quitar el pecado del mundo. De todo. A ver, cuando dice que quita el pecado del mundo no significa que han sido quitados los pecados de todo el mundo, no. Cristo puede quitar el pecado del mundo, pero de todos los que crean en Él y se arrepientan, evidentemente. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, lógicamente. Paso. Quería comentar que aparte de ese texto, y hay otro muy bueno en Hebreos, no me acuerdo ahora muy bien, si es en Hebreos 9, no me acuerdo exactamente bien, que es muy bueno porque destroza esa enseñanza satánica de esta secta diabólica del adventismo sabático, que dice que no, que el pecado no fue totalmente quitado, sino hasta el año 1844. Entonces dice quita, o sea que ahí ya dice que con el sacrificio de Cristo en el madero. Efectivamente, esta iglesia satánica tiene una doctrina que ellos han inventado de que la llaman la de la purificación del santuario, conocida también como la doctrina del juicio investigador. Entonces, según estos idiotas, en el año 1844, Cristo comenzó a quitar el pecado de los que creen en él. Comenzó un juicio investigador y comenzó la purificación del templo, dicen estos majaderos, cuando eso es una mentira del diablo. El Evangelio dice bien claro que Cristo quita los pecados, ya lo hacía en el siglo I, todos aquellos que creen en él. Por ejemplo, ¿qué le dijo Ananías al apóstol Pablo? Ahí lo podéis leer en Hechos capítulo 22. Le dice, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús, invocando su nombre. Bautízate y lava tus pecados, es decir, nuestros pecados son lavados, son quitados, son lavados, que es lo mismo. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados invocando el nombre de Jesús. Entonces nuestros pecados son lavados, son quitados. Lo dijo ahí bien clarito Ananías. Así que lo que enseñan estos falsos cristianos adventistas, de que el pecado comienza a ser quitado, lavado,
a partir del año 1844, pues es una patraña, es una auténtica doctrina de demonios que ellos han inventado. Bueno, se lo inventaría la vieja esa chiflada, la Elena White o alguno de esos chiflados. Y hasta el día de hoy siguen enseñando esa doctrina de demonios, esta iglesia falsa. Eso se lo inventaron para compensar, hermano Tito, hermanos en general, la metedura de pata de este señor, de este Guillermo Miller, que predijo el regreso de Cristo primero para 1843 y luego para 1844. Entonces, como no vino, empezaron a decir que no, es que lo que vino es el juicio investigador. Efectivamente, taparon un error con otro, taparon una mentira con otra. Eso lo hacen todas las sectas, lo hace también la secta jovina atalayada. Ellos inventaron la patraña de que para 1914 Cristo iba a venir, iba a comenzar el milenio, y al no ocurrir, al no venir lo que habían profetizado, pues se inventaron que lo que ocurrió en 1914 es que Cristo comenzó a reinar en el cielo, fue entronizado en el cielo. Algo parecido hicieron los adventistas. Como en 1844 no vino Cristo, pues entonces se inventaron la patraña de que en el cielo comenzó un juicio investigador, que Cristo comenzó un juicio investigador y que entró en el lugar santísimo, dicen ellos. Lo que ellos conocen, lo que ellos llaman la purificación del templo celestial, dicen estos idiotas. Y eso es mentira. Cristo no comenzó a quitar los pecados a partir de 1844, eso es una soberana idiotez, inventada por estos falsos cristianos. Porque entonces, ¿por qué dijo Ananías, le dijo al apóstol Pablo, lava tus pecados, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre? Entonces, ¿por qué le dijo eso a Ananías, a Pablo? No tendría sentido. Una pregunta, hermano. Sí, adelante. Por lo menos, una pregunta. Si una persona ha creído en la sana doctrina y no se ha bautizado, ¿podrá ser salvo? Pues no, así de simple. Pues no. Cristo dijo, No. el que cree y sea bautizado será salvo y punto. Y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así de claro. Paso palabra. Y una persona, por lo menos, que por lo menos quiera bautizar, si no tenga alguien que lo bautice, ¿se podría bautizar solo? Por supuesto. La Biblia no prohíbe en ninguna parte que uno se pueda bautizar a sí mismo. Y como no lo existe un prohíbe, ritual por lo tanto, ¿Y existe un ritual como para hacer ese procedimiento? a ver, ritual en sí, no, lo que dice la Biblia. Hermano, silencia el micrófono un momentito. Cuando no estéis hablando, recordar siempre con el micrófono silenciado. Lo que sí dice la Biblia es que para bautizarte tienes que invocar el nombre de Jesús. Como dijo Ananías a Pablo. Bautízate bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dijo el apóstol Pablo. ¿Y cuándo invocamos el nombre del Señor? Cuando somos bautizados en agua, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Entonces, en el momento que tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre, es decir, diciendo, Señor Jesús, clamando al Señor Jesús, Señor Jesús, sálvame, y te bautizas, todos tus pecados quedan quitados, quedan perdonados. Aquel que no quiere obedecer a Cristo y no se quiere bautizar después de haber conocido la verdad, pues sencillamente realmente no cree en Cristo, porque creer en Jesús es obedecer a Jesús, así de simple. El que no obedece a Jesús no es un verdadero cristiano, así de sencillo. Y Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Marcos capítulo 16. Que es un texto auténtico. Dicen por ahí algunos que Jesús nunca dijo esas palabras, eso es mentira. El que quiere ser bautizado será salvo. El que no se quiere bautizar, pues sencillamente no será salvo. Quería comentar, aprovechar que lo que acabas de decir, hermano Tito, que es lo último, bueno, todo, ¿no? Por supuesto, pero aprovechar lo último que acabas de decir porque, de hecho, otra vez la Biblia Geobuda ataca en un comentario la reciente versión gris, diciendo que este texto de Marcos 16 no es auténtico porque no aparece en el códice antiguo del siglo IV, pero lo que no dicen estos farsantes es que tanto Ireneo como Tertuliano del siglo II ya lo citaban. ¿Por qué? Porque tenían copias manuscritas, incluso más antiguas, que ya venían. Mucho más antiguas, por tanto, con el códice sinaítico. Comentar eso.
Pues me alegro mucho, gracias por ese dato importantísimo. Efectivamente, ya los primeros cristianos, siglo II, incluso en el siglo I, ya mencionaban ese pasaje. O sea que lo que dicen los judíos es una de las tantas estupideces y mentiras que enseña esta secta diabólica. Paso palabra. Amén, hermano, puedo hablar un poco de eso. Es el tema de de la Biblia, ¿no? Porque los jehovinos, o en todo caso los atalayas, ¿no? Hablan de su Biblia como que la palabra es diferente, incluso en los salmos, ¿no? En tu ley estoy meditando de día y de noche, estoy caminando, o sea, no dice en concreto como que en tu ley medito de día y de noche, amén. O sea, incluso si empezamos por esa parte, el contexto ya se tergiversa totalmente, ¿no? Amén. Paso palabra, hermano. Muy bien. Pues nada, si algún hermano quiere decir alguna cosita más. Sí, hermano. Entonces, perdón, adelante. Solo quería preguntar, hermano Tito, Comenta. hace referencia a los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Pues por lo visto los nicolaitas eran una secta que existía en esa época, que seguían a un pollo, a un sujeto llamado Nicolás, que era un falso maestro, y eso era la secta de los nicolaitas. Y que además eran inmorales, practicaban la inmoralidad sexual. Por lo visto, eso eran los nicolaitas. Que había un sujeto en esa iglesia que se llamaba Nicolás. Y era el líder de un grupo, una secta, que estaba corrompiendo pues a algunos hermanos. O sea, hermano Tito, que por el pecado estamos lejos de Dios y no fue sino por el sacrificio de Cristo como pudimos alcanzar el perdón, ¿no? Bueno, la misericordia en el día bueno, sí, cuando venga el Señor para la vida eterna, entonces ahí alcanzaremos la misericordia para todos los que creímos en Cristo a través de ese sacrificio para poder pues, no tener los pecados que de hecho tenemos, ¿no? O sea, no es de que no tengamos pecados o delitos contra Dios, sino que los tenemos, ¿no? Por eso es que es importante entender esto del perdón de los pecados, cómo Cristo quita los pecados. Efectivamente, Juan lo dijo, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque Cristo ha quitado nuestros pecados, pero podemos seguir pecando, claro que sí. Y si confesamos nuestros pecados, pues Él nos perdona. Pero en el momento que creemos que hemos creído en Jesús, nuestros pecados han sido limpiados, han sido quitados. Pero después de creer en Jesús, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que ya no pecamos nunca? No. Claro que podemos pecar. Podemos pecar, pero tenemos conciencia del pecado, la conciencia nos acusa y entonces el verdadero cristiano se arrepiente y ya deja de pecar, ya no peca. Ha confesado su pecado a Dios y ya no peca. Porque el que peca es del diablo, el que practica el pecado es del diablo, dijo el apóstol Juan. El que practica el pecado. Está hablando de aquel que está pecando siempre. El pecador, un verdadero cristiano no es un pecador, evidentemente. La Biblia jamás enseña que un verdadero cristiano sea un pecador. Un pecador es aquellos del mundo, los mundanos, esos son los pecadores, los que practican el pecado. Pero un verdadero cristiano no practica el pecado. ¿Que puede caer en pecado? Sí, pero luego confiesa ese pecado y es perdonado y limpiado. Y si no dije la frase cuando me bauticé, ¿Sí? Dime. sí, y si no dije la frase de Sálvame Jesús cuando me bauticé, ¿está mal? Sí, a ver, cuando nos bautizamos, es como dijo el apóstol Pablo, que le dice Ananías a Pablo, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué significa invocar su nombre? Invocar el nombre de Jesús, es decir, Señor Jesús, sálvame. Entonces te bautizas, ¿no? Yo así es como bautizo ahora, hermano. Por ejemplo, el último bautismo que he hecho, el hermano Manuel, pues así se bautizó él. Yo le dije, sumérgete en el agua, bautízate invocando su nombre. Señor Jesús, sálvame. Y entonces se sumergió. Incluso está grabado en vídeo, está publicado. Y ese es el verdadero bautismo. Si no lo habéis hecho así, os recomiendo que lo hagáis. Si no habéis hecho así vuestro bautismo, no os habéis bautizado así, pues os podéis bautizar vosotros. Bautizáis, os sumergís.
Sí, perdona que te interrumpa, hermano Tito. Sí. Yo tuve efectivamente el error hace unos 2 años de no haberlo dicho así. O sea que efectivamente sí tengo pensado volver a bautizarme repitiendo exactamente esas palabras. Efectivamente. Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si no lo habéis hecho así, pues hacerlo. Sálvame, Señor Jesús. Y es como dice ese texto de Joel capítulo 2. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. O de Yahvé. Porque todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y el apóstol Pablo citó ese pasaje de Joel y lo aplicó a Jesús. Indicando así, evidentemente, que Jesús es ese Señor Yahvé mencionado ahí en Joel capítulo 2. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dijo el apóstol Pablo. E invocar el nombre del Señor, ¿qué es? Pues invocarle en el bautismo. Por eso es que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Como dijo Pedro ahí en Hechos 2:38. Bautizaos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues Y hermano, es invocar el cuando nombre de Jesús es eso. Sí. Sí, ahí ahora que ahora que acabas de comentar eso, es cuando la versión falsa del jehovismo atalayado en Romanos 10:13 metió el tetragramatron para hacer ver al adepto que ahí no está hablando de Jesús, sino de Jehová, porque afirman que Jehová es solo el Dios Padre. Y metió Efectivamente, hermano. Así es. Esa es una de las peores falsificaciones que ha hecho esta secta satánica, falsificar de forma perversa las propias palabras del apóstol Pablo, metiendo el nombre Jehová, para así diferenciarlo de Jesús, separándolo de Jesús. Esa es una terrible, repugnante y satánica falsificación que ha hecho esa secta perversa. Porque ahí Pablo en ninguno de los manuscritos griegos de esa epístola a los romanos aparece la palabra Jehová por ninguna parte, en ninguno. Es una tremenda falsificación diabólica que ha hecho esa secta. Ha falsificado el Nuevo Testamento metiendo cientos de veces, no una, ni dos, ni tres veces, no, cientos de veces la palabra Jehová, que no aparece en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Y lo que han hecho con Romanos 13 es tremendo, o mejor digo Romanos 10. Han cogido y han metido la palabra Jehová para hacer creer a los ignorantes que Jesús no es ese Señor Jehová, mencionado en Joel capítulo 2. Y de esta forma pues han engañado a millones de personas. Paso Pues me palabra. voy a quedar aquí, hermano, con la nueva frase, con esa frase, la de Señor Jesús, sálvame. ¿Es así? Efectivamente, invocar el nombre de Jesús. ¿Invocarle qué significa invocar su nombre? Pues invocarle para salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invócame en el día de la angustia, invocar, Señor Jesús, sálvame, y entonces te bautizas. Y ya está, y todos los pecados quedan quitados, quedan perdonados. A ver, Es hermano, hermano tipo. Sí, sí. sí, Quería adelante. hacer una lectura, aporte, porque como dice el pecado que es justificado en Cristo Jesús, amén, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, amén. No como el ministerio del antiguo pacto, ¿no? Sino el ministerio, como usted mencionó, de la reconciliación. Y más adelante dice, al que no conoció pecado, dice, ¿no? Que él por nosotros no, lo hizo pecado, para nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bueno, Sí, continúe por su somos palabra. santificados, que dice que nos ha reconciliado con Él. O sea, cuando hemos creído en Jesús y nos hemos bautizado, hemos sido reconciliados con Dios, pero todavía no hemos sido salvados, porque la salvación es algo que estamos esperando todavía. En esperanza fuimos salvos. Es decir, la salvación es algo que se ha de manifestar en el día postrero, como dijo el apóstol. Como dice Hebreos 9:28 también, que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es decir, nosotros estamos esperando todavía la salvación. Lo que hemos recibido en el momento del bautismo es la reconciliación con Dios y la justificación por la fe. Eso es lo que ya hemos recibido, lo que tenemos. Hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido justificados por medio de la fe. Es decir, hemos sido declarados justos. Pero la salvación todavía no. Aquellos cristianos que dicen, no, yo ya soy salvo, pues están engañados por el diablo. Eso es mentira. Todavía no hemos sido salvos. La salvación es algo que se ha de manifestar en el día postrero.
Aquellos que esperan la segunda venida de Cristo, su segunda aparición, seremos salvos. Vendrá para salvar a aquellos que le esperan. O sea, la salvación todavía no la hemos recibido. O sea, la salvación, la vida eterna, vamos, todavía no la hemos recibido. La vida eterna la vamos a recibir en el día postrero, en el siglo venidero, lo dijo Jesús. Y en el siglo venidero la vida eterna, ¿lo veis? Y el siglo venidero todavía no ha venido. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el cristiano ya ha sido salvo, aquellos que dicen, no, yo ya he sido salvado, eso es mentira. Todavía no hemos sido salvados. Estamos esperando la salvación, que es muy diferente. Así es, hermano Tito. ¿Cómo puede haber sentencia si aún no hemos tenido juicio, no? Efectivamente. Una pregunta, hermano Tito. ¿Qué son los tibios a los que Jesús describe en el Apocalipsis que él aborrece y vomitará de su boca? Sí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuáles son esos tibios a los que Jesús aborrece y vomitará de su boca en que describe el Apocalipsis? Pues los tibios son los que no son ni fríos ni calientes, o dicho en otras palabras, los cobardes. Esos son los tibios, los cobardes. Los que tienen miedo, los que se avergüenzan de Cristo, los que dicen que son cristianos pero luego se avergüenzan de Cristo y del Evangelio, los que son cobardes y prefieren obedecer a Satanás, someterse a Satanás para salvar sus miserables pellejos. Esos son los tibios, que luego dicen que son cristianos, pero no son cristianos verdaderos, porque andan en la ambigüedad, en la tibieza. Tienen un pie en el mundo y tienen otro pie en el Evangelio, son tibios, y es a los que Jesús aborrece. Esos son los falsos cristianos, en una palabra. Los falsos cristianos, cobardes, los falsos cristianos, pues que llevan un bozal en la cara, por ejemplo, que en sus cultos asquerosos llevan un bozal en la cara, por miedo. Para mí esos son los tibios. Yo ahora mismo identifico perfectamente quién es un falso cristiano. Aquellos que llevan ese puto y asqueroso bozal en la cara, que los está matando, para mí ese es un falso cristiano, es un tibio. Y ahora mismo en los cultos evangelocos todos están con el asqueroso y satánico bozal en la cara. Vais a un culto evangeloco, o a una iglesia católica, y los vais a ver con ese satánico bozal en la cara. Para mí eso se demuestra que no son cristianos. Son sencillamente auténticos subnormales y falsos cristianos. Entonces, hermano Tito, y otra pregunta, cuando la Biblia dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios, ¿a qué mundo se refiere? Pues ahí lo explica el apóstol Juan, las cosas que hay en el mundo. Vamos a leer el pasaje, lo voy a buscar y lo vamos a comentar. Sí, pues el que le gusta, ¿no? La vida mundana, ¿no? Porque muchas veces muchos viven acá o están en la tierra pensando pues, que nunca se van a enfermar o que nunca pueden morir o que nunca les va a ir mal, ¿no? Si Sí, la mira, gente no se muriera, pues no hubiera... lo dice aquí el apóstol, ancianos. vamos a 1 de Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahora explica a qué se está refiriendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, ¿a qué se refiere cuando dice a los que aman al mundo? Pues sencillamente a los que aman los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es un falso cristiano que ama al mundo. En los deseos de la carne. ¿Qué es eso de los deseos de la carne? Los malos deseos, los deseos pecaminosos, porque hay deseos de la carne que no son malos, que no es pecado. Por ejemplo, desear comer, eso no es ningún pecado. Por lo tanto, cuando Juan habla aquí de los deseos de la carne, ¿a qué se está refiriendo? A los deseos pecaminosos, a los deseos malos. Esos son los deseos de la carne. Por ejemplo, como las un bajas ejemplo. pasiones. Sí, por ejemplo, el deseo de irse con una prostituta. Ese es un deseo de la carne. Ese es uno que ama al mundo. Ese es un falso cristiano que ama al mundo. El que desea irse con prostitutas. Pues es un fornicario y está teniendo deseos pecaminosos. Pero luego hay deseos de la carne que no es pecado. Los deseos de los ojos. ¿Qué es los deseos de los ojos? ¿Qué entendéis vosotros por los deseos de los ojos? La envidia.
La ambición, o sea, ver, por ejemplo, con los ojos, yo que sé, ver un coche de lujo, ¿no? Un carro y decir, ay, yo deseo ese carro, tener ese carro. La ambición por querer ser bien rico, ¿no? Querer tener dinero, ¿no? Hacerse millonario. Esos son los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, ¿qué es la vanagloria de la vida? Pues la ambición, la vanagloria, el orgullo, la vanagloria de la vida. Eso es lo que le hace a uno amar al mundo. Y además no proviene de Hermano, Dios. ¿alguna sinónimo de vanagloria? Es que no entiendo yo esa palabra. Vale, vanagloria de la vida. Vamos a irnos a otras versiones, estoy aquí en las Word. Vamos a irnos a otras traducciones que lo dicen con otras palabras, para entenderlo mejor. Mira, vamos a leer el versículo, ¿qué es el versículo 15? No, el Todos, 16. todos los ricos o millonarios se condenarán. Sí, mira, dice, por ejemplo, la Abad, dice, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a ver otra versión. La BLS, la Biblia en lenguaje sencillo, lo ha traducido así. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Aquí lo explica muy bien. Es eso, el orgullo de poseer muchas riquezas. Como creerse más que los demás porque tienes y los demás no. Sí, el orgullo de poseer muchas riquezas, enorgullecerse uno de que tiene muchas riquezas, como hacen algunos. ¿eh? Por ejemplo, la DHH dice, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. O sea, las personas ricas, millonarias, suelen ser orgullosas, menos la mayoría. ¿eh? Y eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Juan. De Y poseer, si de la no tenemos que, arrogancia. Está hablando de perdón, bienes materiales, de los bienes terrenos. ¿Sí? sí, y si no tenemos por ejemplo, si no debemos de tener esa mentalidad o esos sentimientos o esos deseos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues todo lo contrario a lo que dice aquí el pasaje. O sea, el que sea rico, porque uno puede ser cristiano verdadero y ser rico, no es nada malo el ser rico, pues no tener el orgullo de las riquezas, no pavonearse, no alardear de tener riquezas. Es eso a lo que se está refiriendo el apóstol Juan. Hermano Tito, te Por ser pregunta humildes. la historia que habla al principio del Nuevo Testamento sobre el... Aló, A ver, que hable uno nada más. No, como le estaba diciendo, esa la historia de Jesús con el joven rico, cuando el joven rico le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le da algunos mandamientos de la ley, no matarás, honrar a tu padre, a tu madre, y toda esa cuestión. ¿Y por qué Jesús le dijo eso y no le dijo conocer al Dios verdadero y a mí como su enviado? ¿Por qué no le dijo eso si no le dio le dijo solo mandamientos de la ley? Pues muy sencillo, porque el que cumpla la ley tendrá la vida eterna, el que cumple la ley. Aquellos que guardan la ley y la cumplen, por supuesto que serán salvos, que tendrán la vida eterna. Pero Jesús ofrece la vida eterna gratis, o sea, ofrece la vida eterna a todo aquel que cree, que a todo aquel que tiene este conocimiento. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y por supuesto, cuando nosotros conocemos al Padre y al Hijo, pues claro que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, cumplir la ley de Dios. ¿Y cuándo cumplimos la ley de Dios? Cuando amamos a nuestro próximo, es decir, a los hermanos en la fe. El que ama al próximo, dijo el apóstol Pablo, ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Si tú no amas al hermano en la fe, tú no serás salvo.
por mucho que digas que crees en la verdadera doctrina, pero si tú no amas a los hermanos en la fe, te vas a condenar. No serás salvo, porque no estás cumpliendo la ley. Entonces, por supuesto, el que cumpla la ley, claro que se va a salvar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los santos varones de Dios que guardaban la ley de Dios, que cumplían sus mandamientos, pues claro que se van a salvar. Serán salvos al final, los santos del Antiguo Testamento. Y el que no hubiera Bueno, cumplido para la ley... añadir una palabra, ahí está, Ron. Adelante, Carlos. Para añadir una palabra, hermano. Para añadir, hermano, allí están hablando de la riqueza. Ahí está Job. Aquí tenemos un ejemplo de Job, según dice la palabra, que era rico, de Uz, por allí. Pero entonces, vamos a poner de esta manera, porque Job cumple de lo que están en los mandamientos del Señor. Una falsa doctrina, como estamos hablando acá, del evangelio de prosperidad, que hay que dar dinero para prosperar en el camino del Señor, tener riqueza y todo. Job, en cambio, nunca dio dinero, y el Señor, cuando pasó por la prueba que pasó, que todos hemos leído el libro de Job, el Señor le duplicó toda la riqueza que tenía. Fue por la fidelidad que tenía con Dios. Efectivamente, así es. Así es. Todas estas iglesias predican el falso evangelio de la avaricia. Las llamadas iglesias, la teología de la prosperidad, es el falso evangelio de la avaricia. Es una mejor definición. El falso evangelio de la avaricia, lo que predican estos falsos pastores, estos falsos evangelistas. Lo que hacen es robar a la gente, evidentemente. Les roban con el falso diezmo de dinero, pues roban a la gente para enriquecerse ellos mismos. ¿Por qué? Porque son avaros, son idólatras. Y por lo tanto se van a condenar al lago de fuego, porque todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Y la avaricia es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Así que lo que les espera a esos falsos evangelistas y falsos pastores ricos, pues es el lago de fuego, así de simple. Tengo dos preguntas, hermano. La primera, yo me he bautizado en el nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo, nuestro Señor. No he mencionado la palabra sálvame, sino en el nombre de nuestro hermano mayor. ¿Está bien? Sería Y la bueno que segunda te volvieras a bautizar invocando su nombre. En el Ya, nombre de eso Jesucristo. mismo, es que eso mismo Señor, acaba de comentar el hermano Dani, es como me bauticé yo, pero efectivamente lo idóneo bueno, lo que acaba de comentar antes el hermano Martín. sí, vamos a leer, mirad, vamos a leer el texto de Ananías porque es muy importante. Se encuentra en Hechos capítulo 22, lo voy a buscar y lo voy a leer. Porque esto es el verdadero bautismo. Bien, hermano. Me trago la segunda pregunta. Aquellos que dicen ser hermanos en Cristo, a pesar de que conozcan la auténtica doctrina, tal como se enseña en el Evangelio, el gnosticismo monólatra, a pesar de que tenga este tipo de conocimiento y no ama a uno de sus hermanos en Cristo, ¿qué le va a suceder a esta persona? Muy buena pregunta, porque no es un verdadero cristiano, así de simple. El que no ama a su hermano, pues está en la muerte, es un falso cristiano. El que no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios al cual no ve? O sea, eso es evidente. El próximo, amarás al próximo como a ti mismo, se refiere a los hermanos en la fe, porque el más próximo a nosotros, ¿cuál es? ¿Quién es? El más próximo a nosotros es el hermano en la fe. El hermano en la fe, la verdadera doctrina. Y el que no ama a su hermano en la fe, pues sencillamente no es un verdadero cristiano. Es que las dos cosas van juntos, la doctrina verdadera y el amor a los hermanos. Van juntos. No puede haber una cosa sin la otra. Si tienes la verdadera doctrina y amas a los hermanos en la fe, te vas a salvar. Si tienes la verdadera doctrina pero no amas a los hermanos en la fe, no te vas a salvar. Así de simple. Tuve problemas de conexión. ¿Ya leyó el texto, disculpe? Hermano, Sí, lo voy a leer. Está en Hechos 22, verso 16. Dice así. A ver. Cuando no estéis hablando, cerrad el micrófono, porque si no se oyen ruidos. Dice, ahora pues, le dice Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados
invocando su nombre. ¿Lo veis? Pablo se bautizó después de lo que le ocurrió en el camino de Damasco, se convierte a Jesús y se bautizó, le dice a Ananías, invocando el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué es eso de invocar el nombre de Jesús? Pues invocar su nombre en el momento del bautismo. El Señor Jesús, sálvame. E invocarle para la salvación. Entonces el Señor Jesús es cuando perdona, limpia, como dice aquí, lava tus pecados. ¿Os dais cuenta lo que hace el bautismo? Levántate y bautízate y lava tus pecados. El verdadero bautismo lava los pecados. Lo dijo Ananías bien clarito. Y luego vienen muchos falsos cristianos diciendo, no, el bautismo en agua no sirve para nada. El bautismo en agua no te salva, dicen estos embusteros. Eso es una doctrina de demonios. ¿Cómo que nos salva? No salva el bautismo en agua, por supuesto que salva. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. O sea, hay que bautizarse, invocar el nombre de Jesús para lavar los pecados. Para quitarlos, vamos, para lavarlos. Así es, hermano. ¿Y cuál Bueno, es el origen etimológico sí. de bautismo, hermano? Bueno, los judíos ya bautizaban, Juan el Bautizador ya bautizaba, practicaban el bautismo en agua, para los que se arrepentían de sus pecados, pues Juan, pues eran bautizados, sus pecados pues eran cubiertos, era un bautismo de arrepentimiento. Y el bautismo cristiano lo que hace es quitar los pecados, lava los pecados. Ese no era, el bautismo de Juan no era para lavar los pecados. Era sencillamente, iban a bautizarse a Juan, pues que se arrepentían de sus pecados, y entonces querían cambiar de vida. Querían que sus pecados fueran limpiados. Entonces por eso es que aparece Jesús. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús, que también bautizaba, o mejor dicho, eran los apóstoles de Jesús los que bautizaban, también bautizaban. Los apóstoles también bautizaban a la gente, pero los bautizaban para que sus pecados fueran quitados, eran perdonados sus pecados, eran bautizados. Jesús también practicaba el bautismo. Ese es el verdadero bautismo cristiano, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Entonces, cuando os bauticéis, tenéis que invocar el nombre de Jesús. Lo dijo Ananías. Ese es el verdadero bautismo. Y no el falso bautismo, por ejemplo, que hacen los testigos de Jehová, esta secta satánica. ¿Cómo bautizan a sus descerebrados miembros? Pues simplemente les dan un chapuzón. Yo he visto bautizos de esta secta diabólica y lo único que hacen es meterlos en una piscina, les dan un chapuzón y ya está fuera. Eso no es bautismo, eso es una parodia, eso es una payasada, eso es simplemente un chapuzón, nada más. Eso no tiene que ver nada con el verdadero bautismo. Hay que invocar el nombre del Señor Jesús en el momento del bautismo para el perdón de los pecados. Hermano, entonces, cuando nos vamos a bautizar, ¿se puede también hacer bajo de una lluvera en caso de que algún hermano no pueda acceder a un río, etcétera? Sí, en agua, donde haya agua, pues, no sé, en una bañera, en un barril, en una playa, en un río, en un lago, en muchos sitios donde uno se puede bautizar. Yo me bauticé en la bañera de mi casa, y otro igual se puede bautizar en donde hay agua. Está perfecto, hermano. Estar en un barril, hermano. Sí, Sí, es útil esa información para que la gente no lo sepa, lo tenga en cuenta. Gracias, hermano. de nada. Bueno, antes de marchar, si alguien quiere decir alguna cosita más antes de irnos. Quería Que ya comentar estaré. que efectivamente a ellos les dan un meeting, un de estos jefazos, y luego efectivamente le pegan un chapuzón en una bañera. Algo verdaderamente cómico. Algo, bueno, cómico si no fuera por lo grave que es, claro. Sí, efectivamente, eso es una parodia. Lo que hacen los jebudos es un falso bautismo, es una parodia. Los ves ahí en fila, van pasando, se meten en una piscina, les haces así, le meten un chapuzón, lo sumergen y ahora para afuera. O sea, ni siquiera les dicen invoca el nombre de Jesús para ser salvo, para tener el perdón de los pecados. Nada, no les dicen nada de eso. Simplemente les hacen un chapuzón y ya está. Eso es una auténtica parodia diabólica. Es
algo cómico, una burrada, o sea, es una estupidez, y es una burla, por así decirlo, es una burla del verdadero bautismo cristiano. Es lo que hacen los geobudos atalayados, esta secta satánica, que es satánica 100%, y que me oigan bien los geobudos atalayados, que escuchen esta charla en directo, cuando esté publicada en internet. Formáis parte de una secta, de una iglesia satánica, una iglesia del diablo, repugnante y satánica, disfrazada evidentemente de cristiana, para así poder engañar a millones de descerebrados como ellos. Excelentes palabras, hermano Tito. Las remacho totalmente yo. Estuve 8 años ahí de simpatizante activo, cuidado, no me echó nadie. Matiz importante, salí yo. Les gustaría decir que me echaron, pero no pueden. Y sí, efectivamente, bueno, la literatura está llena de emblemas satánicos que no son simples pareidolias, porque las paridoles es lo que lo ven las nubes, pero no, aquí estamos hablando de cosas y que incluso han reconocido copiarle del Nuevo Testamento de un sacerdote católico llamado Johannes Greber, que reconoció haber traducido el Nuevo Testamento con la ayuda de la Ouija. O sea, que es más satanista imposible. Efectivamente, ahí de esto sabe mucho el hermano Tomás, ha investigado y efectivamente en muchas ilustraciones de la literatura geobuda aparecen imágenes absolutamente satánicas, puestas a grede, puestas a posta por los líderes de esta secta ahí. ¿Eso qué demuestra? Pues que están al servicio del diablo, es una secta satánica. Pues nada, nos vamos a marchar. Ya si por último quiere alguien decir alguna cosa más, antes de irnos. Yo quería decir algo, hermano. Estaban hablando del bautizo. Sí. ¿Es necesario sumergirse o de repente se puede bautizar con un tacho, no sé, echándose agua de arriba hasta abajo? No, bautizo significa sumergirse, es decir, meter el cuerpo. No es echarse agua por encima, como hace la Iglesia Católica, que echan así agua por encima de la cabeza de los bebés, no. Tiene que ser por inmersión. Bautizo, que la palabra griega que se utiliza es baptizo, significa inmersión. Ok, hermano, gracias. De nada, Hermano Tito, Hermano Tito, vamos a marchar. ¿de pie? Sí. ¿Puede ser de pie? Sí, adelante, hermano Eder. Sí, puede ser de pie, así por ejemplo que me esté bautizando por ejemplo en un tanque o en un barril, como dice usted, por no tener en qué. ¿Puedo así sumergirme de pie y en cuclillas o como tipo Sí. sentadilla y Efectivamente, sí. sumergirme? Efectivamente, claro que te sirve. Mientras sea por sumergir el cuerpo, meterlo en el agua es perfecto. Ya puede ser en vertical o en horizontal, es igual. Pero tiene que ser por inmersión. ¿Por qué? Porque simboliza la muerte. Y que me cubra por completo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Por inmersión. Así es. Bueno, pues nada, ya os diré cuándo vamos a tener el siguiente directo. Lo voy a comunicar ahí en la escuela de Telegram. Va a ser la semana que viene. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea siempre con todos los hermanos en la fe que están aquí en el grupo.